Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de clase. Hoy vamos a dar inicio al módulo 3, perdón, a darle continuidad al módulo 3, con lo que corresponde a las ventajas de los gráficos vectoriales. Posteriormente vamos a trabajar con unas herramientas que nos van a permitir los procesos de vectorización ya un poco más avanzados. Y perdón que sí es la primera sesión de clase. Estaba un poquito confundido. Entonces, esta sesión va a tener pues dos momentos. La parte inicial que va a ser tema teórico, luego vamos a analizar estas herramientas que les mencionaba y la próxima clase vamos a trabajar un taller totalmente práctico. Bueno, va a ser donde la clase va a ser el escenario más importante para hacer el ejercicio. Quienes lo hagan de forma pues en la clase ya prácticamente van a quedar con la tarea hecha al finalizarla. Entonces, bueno, a partir de este momento voy a compartirles la presentación y vamos entonces a analizar un poco más de fondo eh, qué características tienen estos vectores. Ya ustedes hicieron un primer ejercicio, una tarea donde tenían dos requerimientos, ¿no? El primero, que trabajaran utilizando, por supuesto, la herramienta Illustrator para crear vectores. Y el segundo, que trabajaran solamente con las formas básicas. ¿Y qué analizamos nosotros de esas formas básicas? Pues que tienen una composición de unos puntos o nodos. Recuerden que a partir de hoy o desde el siempre tenemos ya que hablar de nodos, que son estos punticos que aparecen aquí, ¿no? Como aparece en la imagen. Toda esa serie de puntos que conforman a las figuras vectoriales se denominan nodos. Y a esos nodos pues, se le pueden aplicar una serie de operaciones para, digamos, para cambiar las formas, para aplicarles operaciones de, digamos, de unión, de diferenciación y que vamos a empezar a entender más adelante. Entonces, bueno, los gráficos vectoriales se utilizan ampliamente para crear gráficos digitales. Esto se debe a las ventajas que tienen sobre otros procesos de edición de imágenes como los gráficos de píxeles. Digamos que aquí porque se habla de que el mapa de bits puede diferenciarse un poquito y no ser considerado todo el tiempo un gráfico digital. Resulta que cuando digamos, el gráfico pasa a la impresión se convierte en un píxel, en un mapa de bits, por así decirlo. Pues no sería, digamos, la forma apropiada técnicamente de decirle mapa de bits, pero al final se convierte en una serie de puntos, que si ustedes cogen una lupa sobre una fotografía o sobre un impreso, pueden coger una revista y van a notar que pues, la imagen es estática, que es una de las características que tiene el mapa de bits. Independientemente de que el mapa de bits pues, podamos cambiarlo de tamaño en una pantalla y demás, pero va a tener también esa característica estática, ¿no? Recuerden que se clasifican en dos formas los tipos de imagen digital. Imágenes estática e imagen dinámica. Y vector y mapa de bits. ¿Ya? Y cada uno pues corresponde a una de esas. El mapa de bits viene siendo el estático y el vector viene siendo el dinámico. Entonces miren aquí el gráfico del lado derecho, donde pues, el título es representación de los gráficos vectoriales y de píxeles. Miren que aparece esta palabra raster. Es una forma técnica de llamar a las imágenes compuestas por píxeles. También existe el proceso de rasterizado. Ahora les voy a hacer una demostración de en qué consiste el proceso de rasterizado. Bueno, miren, el primer caso es cómo es una imagen de píxel que define la letra A, ¿no? Ahí está entonces una A, miren que las diagonales son no más que una serie de cuadros escalonados, ¿cierto? Que solamente cuando se ve de lejos se ve bien, pero cuando le damos zoom vamos a encontrar esa composición. Y el lado derecho podemos ver digamos, la composición que tiene la letra A en
el entorno de vectores. Entonces ahí que podemos identificar que, por ejemplo, esta forma está conformada por unas coordenadas, mírenlas aquí. ¿Ya? Si tenemos en cuenta un plano cartesiano, que puede ser 0,5, sería como por aquí, supongamos que sea más o menos aquí, ¿sí? ¿Cierto? Entonces miren los puntos que componen la forma, que son los nodos, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Esto realmente es lo que es el vector como tal, estos nodos. Ya, la trayectoria es un cálculo que se hace entre punto a punto y por eso pues tenemos lo siguiente. ¿Correcto? Entonces esto he sido reiterativo, pero es importante que nos quede supremamente claro, ¿ya? De cuál es la lógica de funcionamiento de los vectores, esas trayectorias y cuál es la lógica de los bitmap que los vamos a estudiar en mayor detalle ya en el siguiente corte. Bueno, vamos a ir analizando algunas de las ventajas más importantes que tienen los gráficos vectoriales. Es como mirar también el lado bueno, porque pues todo tiene su contra y pro, ¿no? Digamos que el hecho no es decir que los vectores son mejores que los mapas de bits, no, simplemente depende de los usos, pero pues aquí están como las ventajas más representativas. Entre eso, pues bueno, voy a mencionarlas, igual vamos a irlas desglosando una por una. Perdón, aquí voy a activar el chat por si ustedes quieren hacer también participaciones. Ok, vale. Entonces, tienen resolución infinita, ya vamos a ver eso en qué consiste. Son escalables, o sea, se les cambia el tamaño fácilmente. Son livianos, eh, se crean de forma intuitiva, de fácil manipulación, son fácilmente reutilizables, vamos a ver eso qué es. Pueden ser animados, se pueden editar con código, miren qué interesante. ¿Cómo así que yo puedo editar un gráfico con código? Y pueden ser interactivos. Entonces, bueno, primero antes de empezar a mirar esas ventajas, analicemos un poco cómo funcionan los gráficos vectoriales. Bueno, los gráficos vectoriales están formados por puntos o coordenadas en una pantalla que están conectados a través de líneas y curvas llamadas trayectorias. Los gráficos vectoriales se utilizan ampliamente para crear logotipos, dibujos lineales, representaciones en 3D y animaciones, sobre todo la animación de carácter digital. Entonces miren que estamos diciendo que los software 3D trabajan con vectores, ¿ya? La animación digital trabaja con vectores, porque esos desplazamientos que se hacen entre objetos también están proyectados por medio de un punto A a un punto B, y el programa se encarga de calcular esos procesos intermedios, ya que tiene lógica hasta ahí. Y bueno, ya más adelante vamos a hablar de estos usos que tiene en la parte de los logotipos. Miren que los dibujos lineales, una cosa es un dibujo, pues, no sé, a color, con fondos, con trama, con texturas, con una cantidad de detalles, iluminaciones. Y otra cosa es una forma lineal, o sea que si ustedes necesitan en algún momento hacer una silueta muy bien definida, un logotipo bien definido, un icono bien definido, ya definitivamente sabemos que el tipo de gráfico que se debe utilizar es el vector. Miren el ejemplo de aquí, ¿no? La imagen que está al lado es una silueta de un animalito conformada por una serie de puntos y una serie de nodos, ¿no? Perdón, una serie de nodos, yo me estoy confundiendo. Y bueno, vamos a ver un poco de historia, pues ya la analizamos, de hecho ustedes creo que ya conocen el Sketchpad porque algunos lo buscaron el día que estábamos viendo los antecedentes. Ese día simplemente lo mencionamos, pero aquí quiero que vean por de mano del propio Ivan Sutherland cómo es ese funcionamiento que tenían los vectores en la década de los 60, ¿no? Cuando él fue pionero en la realización de uno de los primeros programas para generar gráficos en las pantallas. El sistema se llamaba Sketchpad
que prácticamente, básicamente era para dibujar líneas en una pantalla. Y este programa fue el precursor de toda la línea de programas de tipo CAD, o sea, de diseño asistido por computador. Entonces, fue muy importante este avance. Vamos a ver el video, por favor me confirman si el audio está, pues el video está en inglés, vamos a ver si tiene aquí los, los subtitles. Sí, ahí está. ¿Sí se escucha, chicos, o no? No, profe. No, pero no escucho. ¿No? Bueno, entonces ven, haga otro intento. Espérate, cancelo aquí. Y voy a optimizar para audio y video, para que se pueda ver. Ah, perdón. Vamos a darle aquí. Optimizar para movimiento y video. Comparta audio de la computadora. Ok. Dámosle compartir. Bueno, y en este momento entonces vamos a ver si ya... Button to command the computer to draw a line. It will draw a Creo line que from ahí this sí, ¿no? position where I am now to any subsequent position of my light pin. ¿Ya lo This is much escuchan o like a no? rubber band stuck in two pins. One is nailed on the screen here, and the other is at my light pin. Dale, I can gracias. position this anywhere I want. Miren cómo funciona. Now, I lost tracking there. I moved the pin too fast, and that told the computer to stop drawing the line. Well, if you notice, that bright dot will jump onto the line as I get close to it. Well, the dot in the center of the cross, when you get close to the line, jumps over onto it. Correct. Why does it do that? It's much like a gravity field. At the end point, it is even a higher gravity field to allow us to position the point exactly on the line, or in this case, exactly at the end point. This allows me to move my pen quite coarsely, be sloppy while I'm drawing, and get a precision drawing out at the same time. So now I'm going to draw a second line. There you go. And Como even a trazo third una one. segunda línea, una tercera línea, Now, in an ordinary pencil and paper drawing, de forma muy similar a como lo hacemos en la actualidad. Ahora lo vamos a computer ver. understands the geometry of the drawing here. What do I mean? I mean that if I point at this particular point and tell the computer to move that point by another push button Y miren command, cómo lo mueve. it will move se not quedan only that point, conectados. but all three lines that are attached to it. And the delay between it's Exactamente el principio y funcionamiento de los nodos computing all these vectoriales. changes. That's correct. Now, if I made a mistake, I could Y ese delete my cálculo, mistake pues by pointing lógicamente at lo está haciendo en ese caso the el line in software. question, for instance, and pressing the appropriate button. It's gone. I'm going to start drawing. Bueno, lo dejo hasta ahí, pues básicamente está mostrando es eso, ¿no? Cómo era la dinámica y quería que la vieran. Eso es del 60. Entonces, estos vectores básicamente funcionan pues a forma de conexión y los fundamentos matemáticos de los gráficos vectoriales, o sea, los fundamentos que permiten pues esa lógica y ese funcionamiento entre trayectorias de esos nodos, se remontan al menos al siglo XIX con los vectores euclidianos, ¿ya? Entonces, vamos a ver esos vectores euclidianos, ¿qué son? ¿Los han escuchado alguna vez? ¿Qué son los vectores euclidianos? A ver quién responde por ahí. Googleen, chicos, ayúdenme. Ayúdenme. Nada, no le suena por ahí álgebra lineal o planos euclidianos. ¿Qué pasa, ingenieros? Hola, chicos. ¿Sí me escuchan o se quedaron mudos? Sí, profe, te escuchamos.
No recuerdo bien. Listo. Busquen en Google, chicos, y aquí yo ya lo encontré. Y léanme en una nota. Por aquí dice, en matemáticas, física e ingeniería, un vector euclidiano o simplemente un vector es un objeto geométrico que tiene magnitud o longitud y dirección. Eso es básico en el tema de los vectores, ¿no? Entonces, eh, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir con respecto a esto? Miren, un vector es lo que se... Pues Cuéntame. están hablando creo que euclidianos, que es como para distinguir los espacios curvos o algo así, habla. También, sí, también, por supuesto. Y básicamente, un vector es lo que se necesita para llevar el punto A al punto B. Ese es el inicio, o sea, cómo yo desde una posición en X y Y puedo hacer una proyección a un punto B. Y todo ese cálculo y todo ese proceso que hay ahí. Entonces miren que se remonta a la álgebra desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde ahí se parte, ¿no? Entonces, cómo los procesos matemáticos se llevaron a cabo para los cálculos que tienen los softwares y por supuesto el computador. Muy bien, gracias. Entonces, básicamente estos dos puntos determinan la ubicación y la dirección en un plano, ¿no? Los gráficos vectoriales son básicamente coordenadas en un plano. Miremos el dibujo que está al lado derecho, que probablemente se les parezca a, no sé, pues me imagino que alguna vez jugaron esto, ¿no? Unos libros que tenían punticos y ustedes no sabían qué era y iban siguiendo numéricamente la trayectoria y al final pues tenían una forma, ¿cierto? Entonces básicamente esa es una buena lógica para entender cómo es la parte estructural y la parte anatómica que tienen los vectores. Si conocemos la posición de al menos dos puntos en un plano, podemos trazar una línea entre esos dos puntos. Un principio lógico y básico. Como mínimo hay que tener dos puntos y de esa forma ya tenemos una línea vectorial. Un punto en el espacio no nos da más allá de una coordenada, pero no nos está dando información de que se pueda graficar. Tiene que tener como mínimo dos puntos. O sea que podríamos hablar de que un vector como mínimo debe tener esos dos puntos para poder ser denominado como un gráfico. Y ahora sí vamos a ver básicamente las ventajas que tienen los gráficos vectoriales. Entonces el primero, decimos que los gráficos vectoriales tienen una resolución infinita porque nunca pierden su calidad, incluso si se agrandan indefinidamente. Esto significa que son independientes de la resolución, a diferencia de los gráficos de píxeles rasterizados. Miren que vuelve a aparecer esta palabra rasterizados, que dependen en gran medida de la resolución de una imagen. El software siempre sabe dónde están los puntos en la pantalla, siempre conoce la línea que los conecta. Entonces, esto de las resoluciones quiere decir que si ustedes tienen piensen en un icono que tengan en vector, un icono de una red social, por ejemplo Twitter. Ese icono tiene un tamaño de 100 por 100 píxeles, está en un cuadrado de 100 por 100 píxeles ese vector. Si ese vector nosotros lo agrandamos y ya no va a tener una proporción de 1000 por 1000 píxeles, perdón, de 100 por 100 píxeles, sino de 50.000 por 50.000 píxeles, la resolución siempre va a ser la misma, independientemente de que el tamaño haya cambiado, o sea, no va a haber pérdida. Y el tamaño también siempre va a ser el mismo. Eso no ocurre con los gráficos de mapa de bits, porque el mapa de bits sí depende definitivamente de toda la información que tiene y el tamaño influye. O sea que si yo tengo una fotografía, por eso es que una imagen pues de menor resolución, de menor tamaño, pues pesa menos que una más grande, ¿no? Tiene como esa lógica, ¿no? Es como si fuera el equivalente a un espacio físico. Entre más grande, más pesado. Aquí no, con los vectores el peso no varía, o sea, sigue exactamente igual independientemente del tamaño que tengan.
Y pues creo que ya hemos visto el ejemplo de que la resolución no cambia, ¿no? Y pues se los quiero mostrar aquí de pronto rápido en el Illustrator para que nos quede claro, ¿no? Entonces miren que yo puedo tener un cuadrado, voy a colocar aquí un poquito la línea y voy a bajarme por acá, por aquí estoy viendo como una publicidad, vamos a ver si la puedo bajar, donde hay también un cuadrado. Opa, no lo bajo como era, se bajo otra imagen. Voy a bajar un cuadrado, voy a bajar un cuadrado en mapa de bits para tenerlo ahí porque nos va a servir para otros ejemplos, ¿ya? Entonces tengo dos cuadrados, ¿no? El cuadrado vectorial y el cuadrado de mapa de bits. Entonces, bueno, este ejercicio ustedes ya lo han vivido y es que cuando ustedes se acercan a una imagen, llega un momento en el que comienzan a ver una cantidad de puntos, ¿no? O de cuadrados que tienen una información y esos sí son cuadrados, ¿no? Miren que no tienen forma ni círculo ni triángulo, sino que son píxeles totales, o sea, unos cuadraditos perfectos. Entonces, esto compone a un mapa de bits, básicamente es, y entre más yo le dé zoom, pues voy a poder ver esos cuadros cada vez más grandes y lo pueden ver. En el caso de los vectores, miren que el color siempre va a ser totalmente plano, ¿no? Si yo me voy a un negro acá en el mapa de bits, por ejemplo aquí donde está el tonalidad, miren que en ningún momento el negro es totalmente, exactamente homogéneo, ¿no? Sino que tiene por ahí otras variaciones por el tema de la iluminación y otras cosas. Entonces es una gran característica. Pero resulta que yo puedo a un vector, yo lo puedo convertir en un mapa de bits. Y un mapa de bits yo lo puedo convertir en un vector, ¿ya? Que el resultado probablemente no va a ser el mismo porque son formatos distintos, pero ese proceso se puede hacer. Entonces, cuando yo paso un vector, por ejemplo, voy a hacer aquí otra forma, como para que no quede tan simple. Aquí, ¿sí? Cuando yo tengo estas líneas vectoriales y las convierto en un mapa de bits, a ese proceso se le llama proceso de rasterizado. Es ese término que ha aparecido por ahí, que decía mapa de bits o raster. Y por acá decía, ¿cómo era que decía? A diferencia de los gráficos de píxeles rasterizados. Entonces, a ese proceso de conversión de un vector a un mapa de bits se le llama rasterizado. Y de un mapa de bits para convertir a vector, pues se le llama generalmente convertir en vector, se le llama proceso de vectorización. En algunos software se les puede llamar como crear contornos o convertir a líneas, convertir, sí, más que todo eso, crear contornos, convertir a líneas y vectorización, así se le llama al proceso. Entonces, voy a rasterizar el mapa de bits, perdón, el vector que está aquí. Entonces voy a duplicarlo. Entonces, miren, voy a duplicar esta forma. ¿Y cómo yo puedo rasterizar un vector? Por ahí dirían, bueno, ¿y como para qué yo voy a convertir un vector en mapa de bits? Sería como una buena pregunta, ¿cierto? Porque si lo tengo en vector, donde voy a poder editarlo, veo los nodos y demás, ¿como para qué voy a convertirlo? Entonces, básicamente la respuesta sería, pues, posiblemente el fin que tenga lo que estamos haciendo, pues no va a ser, no es compatible con formatos vectoriales. Entonces, si ustedes van a mandar una imagen, por ejemplo, hicieron una ilustración aquí en Illustrator, no pueden mandar el formato vectorial y que se visualice, por ejemplo, desde WhatsApp, o si lo van a subir a una red social, ¿ya?
la plataforma no permite o no reconoce los formatos vectoriales y requiere de convertirlos en mapa de bits. Entonces, en el momento en el que ustedes, y pongo de ejemplo la tarea, en el momento en el que ustedes hicieron el trabajo de la tarea aquí en Illustrator, haciendo pues los cuadritos, los paisajes, las representaciones, al momento de nosotros exportarlo como JPG o como PNG, estamos haciendo un proceso de rasterización porque estamos convirtiendo el vector en mapa de bits. O sea que al final ustedes lo que están entregando es un mapa de bits, los que están entregando JPG y PNG, ¿no? Entonces, en esos procesos es en los que es necesario pues, que convertir los vectores en mapa de bits, porque la plataforma donde se va a visualizar no va a permitir ver los formatos vectoriales. Entonces, no, bueno, espero que quede claro y esta sería la forma de hacerlo desde Illustrator. Miren, tengo aquí el gráfico vectorial y esto lo hacemos, creo que con clic derecho aparece, no, entonces acá en el menú objeto, sí, miren que en el menú objeto aparece una opción que se llama Rasterize, rasterizar. Si yo le doy clic, miren que me aparece una ventana que me dice de una, bueno, usted va a rasterizar, eso se va para los mapas de bits. Posiblemente el proceso de rasterización es porque va a ir para impresión y demás, entonces, bueno, pues aquí yo puedo controlar la resolución, si lo quiero en CMYK, bueno, en fin. Y le digo simplemente OK. Pues, ¿qué sucedió? Aparentemente la imagen sigue igualita. Pero no, si yo le doy zoom, van a notar que esto ya no es un vector. Miren que ya se convirtió en un mapa de bits. ¿Ya? Entonces, ese es el proceso de rasterización. Cuando convierto un vector en mapa de bits. Y repito, depende porque en muchos casos las operaciones que vamos a hacer incluso con otro software no funcionan para los vectores, sino para los mapas de bits. Entonces hay filtros, por ejemplo, que funcionan en Photoshop que se tienen que aplicar es sobre mapa de bit y no sobre vector, entonces por eso tenemos que llegar a un proceso de vectorización. Esto que les estoy diciendo ya es como muy detallado, no es que haga parte pues de que uno se las tiene que saber y esto tenemos que hacerlo con mucha frecuencia, no, realmente es un proceso que a veces ya ni nos damos cuenta porque ustedes miren, hicieron un trabajo y cuando lo guardaron, lo exportaron, están haciendo un proceso de rasterización. Y existe también el caso contrario, ¿no? Miren que el proceso de rasterización me quedó fiel, la imagen quedó igualita, pero en su tamaño. Pero si yo agrando esta imagen, pues todavía como que aguanta. Él tiene como que un margen pues de calidad, pero ya saben que si llega un momento en el que yo lo agrando demasiado, pues la resolución ya no va a ser la misma definitivamente. Ahora hagamos lo contrario. Cuando yo tengo una fotografía y la quiero convertir en vectores, aquí ya pues hay algo que hay que tener en cuenta. Por más de que yo, esta imagen que ustedes ven aquí del jugador, ¿cierto? Del jugador cuadrado, por más de que yo la vectorice, no va a quedar igual al mapa de bits. O sea, cuando se vectoriza trata de quedar como una ilustración, como porque toda esta información de color y de la forma se va a convertir en vectores. Entonces por ahí se puede como perder algo de información. Vamos a ver qué pasa. Cuando vamos a hacer el proceso de vectorización, vamos a ubicar acá en propiedades, nos va a aparecer una opción, aquí donde dice Quick Action, a mí me aparece incluso aquí arriba. Cada que ustedes seleccionen un JPG o una imagen que han pegado en Illustrator, en la parte superior les va a aparecer este botón que dice Image Trace. También lo pueden encontrar por acá. Y también lo encuentran aquí en Objeto, Image Trace, aquí donde está, por si no les aparece en algún lugar. Bien, Image Trace, vamos a ver, voy a ponerlo más grande. Si yo le doy clic en la pestañita me aparecen varias configuraciones de procesos de vectorización. Entonces miren, aparece 3 colores, 6 colores, 16 colores, que si queremos formas a grises, si queremos sketch, silueta, línea. Entonces supongamos que voy a hacerlo de 3 colores, vamos a ver qué pasa. Ahí el programa empieza a calcular porque va a hacer un proceso de transformación y miren lo que ocurrió. Se convirtió en vector, obviamente quedó muy distinto al original. Voy a darle control Z para que vuelva al proceso y voy a pegarlo por acá.
Miren la diferencia, ¿no? Lógicamente, porque solamente está identificando tres colores y los está representando en este caso, pues con la imagen, ¿ya? Entonces vamos a ver qué pasa si yo le digo que lo transforme en 6 colores. Pues miren que ya queda con un poco más de información. Un poco más de información con respecto a los colores. Aquí acomodo esto un poquito. Pero ¿y cuál es la gran ventaja? O sea, esto más allá de que pareciera un filtro, miren que la resolución, pues por supuesto, ya goza de toda la información que tiene el vector. Y además, pues ya uno lo puede desagrupar. Y miren que ya puedo disponer de cada una de las partes, ¿no? Miren cómo puedo, por ejemplo, eliminar. Puedo cambiar de color algunas partes y se va a hacer de forma automática. Entonces, cuando puedan lo hacen, simplemente ya saben que aquí pueden vectorizar. Voy a darle 16 colores. E incluso hay uno que dice foto de alta resolución, o sea que va a tratar, miren que cada vez como que trata de parecerse más a la referencia. ¿Ya? Llegará un momento en el que probablemente sí quede muy parecido, pero pues ya depende también de la resolución que tenga la imagen. Entonces miren, en este caso, aquí ya, como pueden ver, si yo desagrupo, cada vez aparece más información. Entonces yo podría cambiar el fondo, podría hacer, bueno, miren, podría eliminar todos los elementos que hacen parte del fondo de forma fácil, ¿no? Sin necesidad de siluetear, simplemente seleccionando por color. Y pues esto básicamente ¿para qué sirve? Es muy utilizado en pósters, cuando se quiere hacer como bueno, ya como un cartel, por el acabado gráfico que tiene. Entonces eso ya lo podemos fácilmente, digamos aquí yo puedo hacer un cartel. Y miren que pues puedo variar con el fondo, muchas cosas, pongo aquí un color, por ejemplo así un color bien marcado. Y ya, ¿no? Y puedo jugar con letra, con tipografía. Vectorizando lo que es un mapa de bits, ¿ya? Y pues va a tener resolución. Esto yo lo puedo mandar a hacer entonces en un formato gigante y no va a perder resolución. Entonces puede ser una buena alternativa cuando tenemos una imagen de muy baja resolución, ¿ya? O sea, si es una fotografía que no está muy, digamos, no tiene un gran formato, entonces es una forma de salir del camino de pronto. Lógicamente no vamos a mostrar la foto real en este caso del jugador, pero sirve como un elemento estético que puede ser utilizado en cualquier momento ya de la parte artística. ¿Listo? Entonces, bueno, todo ese paréntesis era para mostrar esta primer parte de, de que tiene resolución infinita y por eso es una gran ventaja, que sirve para aplicarse en grandes formatos. Bueno, el software siempre donde está, bueno, vamos a continuar. Son escalables, el cuadrado que yo hice lo puedo agigantar y no va a perder calidad, una gran ventaja. Entonces la escalabilidad es la capacidad de cambiar de tamaño o escala y posibilita los siguientes aspectos: ver objetos en cualquier tamaño, los objetos se pueden reducir o aumentar fácilmente, exportar gráficos vectoriales en cualquier tamaño sin comprometer la calidad. El software vectorial le permite tomar un objeto círculo, cuadrado o polígono y simplemente reducirlo a proporciones microscópicas enormes en alta velocidad. Miren lo importante que dice este último punto. Cuando, por ejemplo, si yo quiero agrandar esa imagen, eso ocurre de forma rápida. Cuando estemos trabajando en Photoshop, o los que ya han trabajado en Photoshop alguna vez, que están haciendo, por ejemplo, un retoque fotográfico de una imagen de alta resolución, y esa imagen la van a cambiar de tamaño, la van a agrandar, el software se demora un poquito en procesar eso, o sea, puede demorarse dependiendo de la capacidad, mientras que con los vectores es algo casi que inmediato.
O sea, porque literal es cambiar el código, o sea, cambia el código, cambian los valores y la representación ocurre prácticamente en tiempo real. Entonces es una de las grandes, digamos, pues, de las grandes beneficios que tienen los gráficos vectoriales, que por eso son tan utilizados en los temas interactivos, porque se actualizan constantemente. Gran parte de la ejecución de la realidad virtual está pues realizada por medio de polígonos que a su vez son información vectorial. Son livianos, tamaño de archivo pequeño. Los archivos vectoriales contienen menos información que los archivos de píxeles. Por ejemplo, una foto tomada en dispositivo móvil. Eso sería un archivo píxel. Solo contienen datos de coordenadas en lugar de información más compleja, como los miles de píxeles en una fotografía digital. Esto es una ventaja de los archivos vectoriales, ya que pueden tener dibujos muy comprimidos que requieren menos información para producirse. ¿Qué significa esto? Un gráfico vectorial muy complejo con muchas formas, texto, colores y degradados y aún así puede tener un archivo muy ligero. Entonces, aquí les doy un ejemplo de esta información. Básicamente, mientras que, por ejemplo, un color de fondo en mapa de bits necesita de miles de píxeles de varios colores, en los vectores el mismo fondo, un degradado, imagínense un degradado, está simplemente relacionado a unos sencillos valores numéricos y la representación pues va a ser igual y mejor, ¿no? Igual y mejor que en el caso de color. Entonces todo lo que tenga que ver con degradados siempre va a ser más pesado en mapa de bits que en vectores. ¿Ya? Cuando estemos viendo degradados se van a dar cuenta de eso, que realmente es algo dinámico. En la web, por ejemplo, ya ustedes ven cómo se manejan colores degradados a partir del código, sin necesidad de utilizar imágenes. Y eso es algo pues ya propio del HTML5, ¿no? Que es la última versión del formato de las páginas web. Entonces, son livianos, es una gran característica. Esto es muy importante, los gráficos vectoriales se crean de forma intuitiva. Entonces, debido pues a su misma composición, hay operaciones de software que se encargan de suavizar las formas. Entonces yo estoy creando una curva y el mismo vector me va como guiando, me dice, tu curva puede terminar aquí. O la línea, ¿no? La línea también ayuda, como esas ayudas que utilizábamos nosotros en el ejercicio, que cuando acercábamos un objeto al otro, el mismo programa nos ayudaba como con unas líneas guía. Entonces eso hace parte de lo que se crean de una forma más intuitiva. Entonces puedes crear gráficos vectoriales de forma similar a la forma en que dibuja en papel. Esto se debe a que la construcción de gráficos vectoriales se basa en líneas. El software de edición de vectores le permite crear fácilmente formas como cuadrados, rectángulos, círculos y estrellas con gestos que se asemejan a un dibujo en el papel. Pues aquí se está hablando un poco de que existen figuras predeterminadas que de alguna forma hacen más intuitivo también la parte de desarrollo. Pero pues eso también aplica para muchos otros software, no necesariamente vectoriales, ¿no? Ya Photoshop también tiene rectángulos, círculos y formas predeterminadas. Pero pues es también una característica importante por mencionar. De fácil manipulación. Cuando ya estemos en oficio, pues se van a dar cuenta de esto, que podemos crear curvas modificando lo que ya tenemos, podemos convertir líneas rectas en curvas fácilmente y viceversa. Y tenemos muchos controles, o sea, muchos puntos de control, o sea, yo puedo modificar y controlar perfectamente la dirección. Eso sí no pasa con los mapas de bits. En los mapas de bits lo que ustedes van creando ya queda de esa forma y la única forma de modificarlo es borrando o haciendo pues unos procesos que no son similares a estos. O sea que no hay unas herramientas donde yo pueda cambiar de posición los puntos específicamente. Son de fácil manipulación. Además de crear objetos de forma intuitiva, se pueden manipular los gráficos de forma fácil y precisa. Los objetos pueden moverse por el lienzo, también escalar, rotar o invertir. Se pueden crear y modificar nuevas líneas, trazos y nodos. Se pueden crear curvas o arcos instantáneamente mediante la edición de nodos. A esto se le llama curvas Bézier. Las curvas Bézier son las curvas que se controlan. Aquí les voy a hacer un pequeño boceto.
Una curva se genera también a partir de 2 puntos. O sea, no vayan a pensar que una curva es un poco de puntos, no, de hecho en vector, si en algún momento una curva tiene muchos puntos, pues es algo que no es apropiado. Una curva está generada como mínimo por 2 puntos y funciona algo similar a esto. O sea, del punto 1 al punto 2 se genera la tangente. Y se le llama curva Bézier, pues porque tiene esa proyección y porque tiene unos controles acá, o sea, que son unas palanquitas que más rato las vamos a ver. Y esas palanquitas me permiten a mí controlar el ángulo de proyección que tiene. Entonces, además de crear objetos de forma... Ah, bueno, esto ya lo leí. Y también puede agregar color y degradados de forma rápida. Bueno, los gráficos vectoriales son fácilmente reutilizables. Vamos a ver en qué consiste esa palabra reutilizables. Básicamente, cuando nosotros tenemos un vector, pues al tener una composición de nodos, eso pues es un archivo fuente. Entonces si yo tengo, voy a colocar del ejemplo lo que hicimos en la clase la semana pasada, que nosotros hicimos un paisaje, ¿cierto? Y luego les dejé una tarea. Resulta que en la tarea ustedes pueden reutilizar elementos que ya tenían de ese paisaje. Entonces uno puede tener como una especie de asset o biblioteca de archivos en vector y los puedes estar trabajando en unos nuevos archivos. O sea que yo puedo crear un documento totalmente nuevo y puedo ir generando estos gráficos de forma rápida, copiándolos y pegándolos, y voy a tener todas las propiedades, toda la información. Y puedo agrandarlos, puedo volverlos más pequeños, puedo duplicarlos y aprovechar todas esas ventajas que tiene de que son reutilizables, ¿ya? Si tengo el icono de las redes sociales en vector, me va a servir para todos los proyectos que yo tenga, ¿ya? Entonces, a eso se refiere de que son reutilizables. O si tengo de pronto una plantilla, un fondo diseñado para una presentación de diapositivas, lo puedo duplicar fácilmente, hacerle cambios y lo puedo reutilizar. Bueno, ¿qué más dice aquí? Dice, es posible copiar una composición completa y exportarlo o copiarlo a otra composición vectorial, lo que ya les había dicho. Además puede tomar un objeto y duplicarlo de manera exponencial, rápida y fácil, creando numerosas copias, lo que es el duplicado. Y puede crear fácilmente un objeto, duplicarlo con las mismas características y colocarlo en cualquier otro lugar del lienzo. Ya eso lo hemos visto con la herramienta de duplicar, ¿no? Cogíamos los árboles y ¡pum! Ya teníamos toda esa información y podemos hacer modificaciones de forma muy rápida. La séptima ventaja, pueden ser animados. Entonces se integran fácilmente con otras aplicaciones para realizar animaciones básicos cuadro por cuadro. Es posible realizar animación a todas sus propiedades vectoriales como el color, la forma, las transformaciones en nodos y curvas mediante procesos de interpolación. Bueno, voy a hablar un poquito de este término que vamos a estudiar más adelante por allá en el corte 3 y es la interpolación. Entonces básicamente, miremos el gráfico que tenemos aquí. Tenemos la manzanita patinando. La manzanita, esta línea que ven aquí punteada, es un trayecto. Ese trayecto está marcado también por 2 puntos, un punto A y un punto B. A este proceso que está en la mitad y que lo genera el computador, por eso se llama animación digital, o sea, el computador calcula el cambio que tiene de posición esta posición 1 a esta posición 2 y ejecuta esta serie de resultados intermedios. Entonces, eso se le denomina interpolación, ¿ya? Entonces, ¿por qué los vectores son muy prácticos a la hora de trabajar con interpolación? Pues, primero porque cada uno de los nodos que compone al vector, a su vez, también puede ser interpolado. Entonces, un ejemplo, un personaje que ustedes tengan diseñado en vector, donde toda la parte de las articulaciones corresponde a nodos, ustedes pueden cambiar la posición del brazo o del pie simplemente modificando los nodos sin necesidad de hacer el dibujo 2 veces, como ocurre pues en la animación tradicional cuadro a cuadro o dibujo por dibujo. O sea, si ustedes hacen una animación como, pues digamos, en papel, tienen que hacer cada posición y volver a dibujar el muñeco y cambiarlo.
Mientras que con los vectores podemos gozar de las capas, podemos gozar de los vectores, hacerle cambios, y ese proceso de interpolación se encarga de calcular el movimiento. Entonces, en parte funciona con esa mecánica y por eso son muy utilizados para el tema vectorial. Y por eso, digamos que actualmente las grandes producciones de dibujos animados trabajan con el estilo de vector, porque es algo que es muy, muy práctico a la hora de hacer producción de contenidos animados. Se pueden editar con código. Vean pues, entonces, la mayoría de los formatos vectoriales se basan en texto y son legibles tanto por humanos como por computadoras. Un gráfico vectorial se puede escribir, programar como un archivo. Por ejemplo, un formato vectorial como SVG, Scalable Vector Graphics, se basa en XML, que significa Extensible Markup Language. Entonces, les voy a poner un ejemplo aquí. Si quieren, busquen en Google algún logo en vector. No sé, vamos a ver si aparece el logo de, se me ocurre ahora, Coca-Cola. Vector logo. Vamos a ver qué aparece. Y vamos a descargarlo, tiene que ser un formato SVG, ¿no? O EPS probablemente, EPS o SVG. Voy a probar con un EPS. Hagan ustedes la descarga de algún logo en formato vectorial en SVG o en EPS. O si tienen por ahí un vector ya pues en ese formato, pues ahí les sirve. Entonces, bueno, aquí me dice que voy a descargarlo en EPS. Vamos a darle a Agree, le digo Download. Esta es una página que se llama Brands of the World, donde aparecen pues marcas muy reconocidas. Por ejemplo, cuando uno está haciendo algún trabajo para una marca reconocida, pues bueno, regularmente la empresa les pasa a ustedes un archivo en formato vectorial donde está el logo. De propuestas, licitaciones o algo así por el estilo, pues uno busca la marca y la mayoría de marcas famosas están vectorizadas en internet y las pueden conseguir. Entonces miren, aquí tengo el logo de Coca-Cola en EPS. Entonces cuando dice que se pueden editar con código, vamos a ver qué pasa si yo le digo, si ustedes están en Windows, traten de ese formato EPS abrirlo con el bloc de notas, por ejemplo. Yo voy a abrirlo con, bueno, no me aparece el programa que quisiera, voy a abrirlo con algún procesador de texto. Vamos a ver si queda, si me hace quedar bien esto o mal, porque no he probado con EPS y pues tampoco acostumbro a editar un vector por medio de código, ¿no? Si les dijera eso sería mentira. Pero quiere decir que ustedes lo pueden editar con código. O sea, pueden, si tienen un procesador de texto que lo pueda abrir, lo pueden hacer. Vamos a ver qué aplicación por aquí me aparece. Si no lo pruebo con un SVG, que con SVG sí lo he hecho con una aplicación que se llama Sublime Text, que es para programar. Va, se quedó pensando. Se quedó pensando ahí. Bueno, voy a darle en cancel. Perdió su oportunidad. Y voy a abrir entonces un archivo de los que yo tengo por aquí. Por ejemplo, iconos. Que los iconos pues sí se utiliza mucho el SVG, ¿no? Pues por el tema de la resolución. Por ejemplo, un icono como este que es un botoncito. Mira, una manito con unos botoncitos. Le doy clic derecho y le digo Open With. Le digo Sublime Text. Ahí sí me apareció de una el Sublime Text. Y vamos a ver qué aparece. Miren ese vector, esa pequeña imagen, cómo está representada aquí con este archivo XML, como decía la definición ahora, ¿no? Miren todas las coordenadas que me aparecen. Y me aparece la información como el color. También, si yo quisiera cambiarle el color a ese vector, pues busco por aquí en el código donde esté la operación que me habla del código de color, que es negro, y lo puedo cambiar.
o puedo cambiar alguno de estos valores. Todos estos valores corresponden a los nodos que están presentados. Es un poquito complejo entenderlo, o sea, parece un código binario ahí, pues, cierto, como demasiado complejo, pero toda esta información que está aquí es información en X y Y de cada uno de los nodos que componen esas formas. ¿Ya? Entonces, ¿se puede editar por código? Por supuesto que se puede editar por código. Listo, no sé si hicieron el ejercicio también, pero pues bueno, pueden hacer pruebas de pronto ya si tienen algo de tiempo cambiando algunos valores y se van a dar cuenta que el resultado va a cambiar. O sea, modificarían el vector. En cierta forma lo que hacen los software es reconocer todo esto del formato y pues por medio de la interfaz gráfica es que nosotros podemos fácilmente editarlo, ¿no? Esto es como digamos en parte el proceso. Bueno, y los gráficos vectoriales pueden ser interactivos, o sea que cuando se van a realizar productos interactivos, esto digamos es súper útil. Entonces, por ejemplo, el Document Object Model, el DOM, es una API de programación para documentos HTML y XML. Permite hacer que los objetos SVG sean interactivos en la web. No hace mucho no era posible ver archivos SVG en la web, o sea, HTML no lo permitía, ¿ya? Pero miren que hay una API que ya permite la visualización y por eso actualmente muchos contenidos web y ustedes ven que tienen movimientos, como que transiciones entre elementos, están desarrollados con estas APIs y por supuesto con formatos SVG, con vectores. Y eso permite que tengan interactividad porque podemos aplicar interpolaciones, efectos de color, degradados, bueno, una cantidad de funciones. Con formatos vectoriales como SVG pueden usar esta interactividad para señalar ciertos eventos en los entornos web y ejecutar animaciones o respuestas a las acciones de los usuarios. Entonces, lo que es la interactividad, ¿no? Que funcione con los gestos del mouse o con un clic o con alguna tecla en específica, ¿no? Entonces, en parte, algunos videojuegos online que puedan ustedes haber tenido la experiencia de encontrar y jugar, pues se basan en estos principios, ¿no? Cuando quieren, pues, digamos, tener una buena, como, sobre todo por lo livianos que se vuelven, ¿no? Y cuando trabajamos ya con imágenes y más, pues los archivos tienden a ser más pesados. Y bueno, el uso de los gráficos vectoriales, básicamente, pues, son extremadamente útiles para todo proceso de diseño. Ofrecen un aspecto limpio y minimalista con colores e iconos geométricos limpios. Y también la estética de los gráficos vectoriales ha llegado a impactar la estética en los contenidos digitales. Y ahí quiero hablar un poquito de esto de los contenidos digitales, como digamos, el estilo vectorial marca una gran tendencia. Entonces miren, al lado derecho vemos una imagen que pues es una imagen vectorial muy bien desarrollada, ¿cierto? Parece incluso en 3D, puede haber como ahí incluso una combinación, podría ser un render a propósito, pero lo que quiero es que miren que hasta en los entornos 3D se enfocan como en una simplicidad que llega a lo más mínimo de la forma, a lo que son pues las formas básicas y los vectores. Algo así como el ejercicio que ustedes hicieron. Yo quiero ver ahora o sea, los resultados que ustedes les dio esas representaciones con tantas limitaciones, a ver qué tanto pues, lograron hacer el ejercicio. Pero a esta parte de la estética también quiero pues citar algunas cosas y es por ejemplo los dibujos animados. Yo recuerdo, pues a mí me tocó, por ejemplo, animes como cuando estaba muy pequeño, como Los Supercampeones, como Dragon Ball Z, como Los Caballeros del Zodiaco, yo creo que es la que más me gustó. Y bueno, estos digamos que eran los contenidos que se veían y todos manejaban como una estética, ¿no? Como esa estética anime, los que realizaban también pues algunas en la industria estadounidense, también manejaban como esa, me acuerdo por ahí de los X-Men y bueno, unos muy buenos. Pero miren que en la actualidad, en los últimos años, la estética de alguna forma ya tiene un acabado más vectorial. Incluso los personajes se han vuelto más, como más simples,
menos estéticos, por así decirlo, o sea, como más, donde no importa pues el tema de la proporción. Y pues aquí sí quiero mencionar pues de pronto algunos ejemplos. Entonces voy a buscar algunos aquí. Por ejemplo, Phineas and Ferb, ¿no? Que quiero mencionar algunos. A ustedes les tocó, por ejemplo, eh, Dexter, el laboratorio de Dexter, Johnny Bravo y todo esto, ¿o no? O ni idea. ¿Sí les tocó? Vaca y pollito, ¿sí? Sí, profe. Bueno, todo eso es estética vectorial. Entonces ya pasamos de tener a un Sensei ya con gran, digamos, despliegue gráfico y de producción, a pasar a personajes como estos. Un triángulo con ojos, ¿ya? Y pues básicamente era más fácil de desarrollar, una forma más rápida, son vectores. Entonces miren la estética que se maneja. De esto se trata cuando hablamos de la estética vectorial en los contenidos digitales. Entonces miren el desarrollo de personajes. Ya si ustedes tienen otros ejemplos me los pueden ir diciendo. Hora de Aventura, por ejemplo, ¿no? Son otros. Miren, por ejemplo, aquí cómo hacen. Este programa nunca me lo he visto, pero supongo que eso es un perro, ¿no? Pero pues más allá de si me lo vi o no, pues sí analizo la parte estética. Miren los vectores, cómo están definidos. De hecho, el mismo Bob Esponja viene siendo también, bueno, aunque Bob Esponja tenía algo muy curioso y era que tiene mezcla entre vector y pixel, porque los fondos de Bob Esponja sí son ilustraciones. Creo que lo vi. De hecho, hay momentos donde Bob Esponja pasa a la realidad, ¿cierto? Donde pasan elementos. Yo alguna vez vi a Bob Esponja, pues, en realidad, ¿no? O sea, pues, en un capítulo aparecía Bob Esponja en realidad. Y con la pantalla congelada, ¿qué pasó, chicos? ¿Están normales? ¿Me escuchan ahí? ¿Vamos bien? Hola, por favor, me Yo responden. lo veo todo normal, profe. Ah, bueno, sí, lo que pasa es que pues claro, el problema de señal puede llegar o de mi parte o de pronto de ustedes, ¿no? Entonces, claro, alguno puede estar viendo entrecortado y los demás están viendo bien. Entonces, listo. Entonces, bueno, lo importante es que interpretemos lo que les estoy diciendo, ¿no? Y eh, hay uno que se llama Grandpa, ¿cómo se llama? ¿Hay una serie que se llama Grandpa o cómo se llama? Chicos, ¿saben? Algo así como de Grandpa. Tío Grandpa, eso, tío Grandpa. Siempre se me olvida. Bueno, tío Grandpa, digamos que es un... Este tampoco me lo he visto, pero hay algo que llama mucho la atención y precisamente es la ruptura de la estética. O sea, los personajes, como pueden ver ustedes, pues, no son tan súper desarrollados y tienen una forma pues anatómica humana, pero lo que me sorprendió de esto es que aparece un tigre que, que o sea, no es un vector, o sea, y desafía totalmente la estética vectorial, porque es una imagen, es una foto ahí pegada, y de hecho eh, tam- lo animan así de una forma como muy, no sé cómo llamarlo, de una forma pues muy básica, porque no se le mueven los pies, no se le mueven, bueno, las patas, sino que aparece y no se mueve y lo ponen a interactuar con estos personajes. Entonces, ese es un claro ejemplo de cómo, miren, trabajan con vector y con mapa de bits, desafiando uno de los principios de diseño que es la unidad gráfica. Y la unidad gráfica en los contenidos animados se refiere a que, por ejemplo, la estética de los ojos, de los brazos y el color incluso sea similar en cada uno de los componentes. Ahí pongo de ejemplo los Simpson, o sea, los Simpson todos son amarillos. No aparece un Simpson que sea color
no sé, con textura de piel o algo así, no, todos son amarillos y eso hace parte de la estética, pues de cómo se tienen que desarrollar las cosas. Pero miren cómo se revoluciona y al final, pues, lo que podemos reflexionar nosotros es que al final la estética no es lo que marca como el éxito de un producto, sino el contenido, o sea, el contenido siempre va a ser lo más importante. Y si este tío Grampa pues es tan conocido, de más es porque es un programa entretenido, ¿ya? O sea que tiene un buen contenido. Así ya pues algunos podamos criticar, pues no sé, como esa estética, y uno dice, wow, ¿cómo así que hacen esto? Y uno ve a los chicos, pues no se pierden un capítulo, ¿no? Entonces, básicamente esa es como una reflexión, ¿no? De que la importancia de los contenidos, de que las reglas, pues, se pueden romper, siempre se tengan, pues, el criterio de por qué se está haciendo, no que se haga inocentemente, como que, profe, es que yo hice el trabajo y puse unos árboles y me bajé una montaña ilustrada y no, eso no va a tener coherencia, ¿ya? Pero bueno, igual no estoy diciendo, ojo, para los trabajos en clase ustedes no me van a salir con el cuento, no, profe, es que yo quiero romper los esquemas, no, aquí sí vamos a respetar los esquemas, ya las exploraciones y demás, pues lo hacen ustedes en sus propios productos y en lo que estén haciendo, pero nosotros sí vamos a trabajar con principios de diseño, donde tenemos que marcar la armonía, tenemos que eh, seguir unos criterios, unos estándares, ¿no? Nada de ese, no, profe, yo estoy rompiendo los, los esquemas y usted dijo que eso era lo mejor. No, yo no estoy diciendo que sea lo mejor es el contenido, ¿no? Y estos son contenidos que tienen además una narrativa, ¿no? Una historia, eh, algo muy bien desarrollado, ¿ya? Entonces, bueno, vayámonos por acá nuevamente de cómo pues este tipo de tecnologías que permiten crear gráficos vectoriales pues de alguna forma terminan eh, impactando en el tema de la estética. Bueno, antes de seguir pues no solamente hablemos de dibujos animados. Cuando hablamos de la estética vectorial también quiero que miren estos ejemplos. O que busquen en Google infografías vectoriales. Entonces, miren, hoy en día ustedes ven como en presentaciones, en reportes estadísticos, pues es muy práctico representar la información por medio de la infografía. La infografía es esta serie de gráficos que nos van contando datos, nos van dando información. Y estos esquemas ustedes los ven en las presentaciones y eso se ve genial. Y todos tienen una estética vectorial, ¿no? Miren las formas básicas, miren por ejemplo aquí los colores, por ejemplo acá este me parece genial, miren la infografía, pues bueno, estos son como plantillas, ¿no? Que ustedes pueden encontrar en internet y pues más adelante pueden editar y todo, ¿no? Pues en algunos casos uno toma algunas cosas, pero pues la idea siempre es ser auténtico, ¿no? No copy-paste, sino trabajar, pero miren que cómo esta estética se implementa muy bien a la hora de hacer presentaciones, documentación, documentos escritos acompañados de gráficos, mapas bueno, mapas mentales, mapas conceptuales, graficación. Y por ejemplo, en los sistemas de reportes que tienen hoy en día la web, por ejemplo, con plataformas como Google Analytics o aplicaciones donde ustedes pueden crear gráficos mediante valores, o sea, se utilizan los vectores en HTML. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un portal que muestra todos los días, yo qué sé, el valor del dólar o el valor del café, bueno, los indicadores económicos, etcétera, llenan una base de datos donde están los valores y el sistema reconoce esa base de datos y lo representa mediante los gráficos vectoriales con las barritas y eso puede estar creciendo de forma interactiva. O como los mapas que se manejan para lo del COVID, ¿no? Por ejemplo aquí COVID Visualizer, ¿no? Que
Esta es una web donde me muestra un mapa mundi con, pues básicamente con el reporte de los valores que tiene, pues, los contagios y todo esto, ¿no? Y pues aquí pues no hay graficación, pero pues lógicamente estamos hablando de una interacción de código vectorial, en cierta forma, así está en 3D, pero si esto tuviera iconos o barras, hay unos más sofisticados que sí lo tienen, y miren, View Chart and More Data, que son ahí sí más gráficos. Vamos a ver si aquí nos aparecen de pronto ya barras. Entonces no quiere decir que los diseñadores tengan que estar todo el tiempo subiendo eso, no. Los gráficos vectoriales por sus propiedades permiten hacer eso de forma más automática. Bueno, esto como que se quedó ahí. Bueno, ya después ustedes yo creo que ya entendieron de qué les hablo. Que gracias pues a esa propiedad de los gráficos vectoriales se pueden utilizar mucho para esos temas dinámicos interactivos. Ese sería un ejemplo, ¿no? Cuando tenemos una gráfica estadística y que pueda estar cambiando y además que esté animada, etcétera, etcétera. Y bueno, y algunos gráficos, algunos usos de gráficos vectoriales para que ustedes básicamente ya den fe a lo que han empezado a comprender. Para ilustración digital, muy utilizado. Para iconos y gráficos para aplicaciones digitales. Estoy totalmente seguro que cuando ustedes ven una interfaz de una aplicación o una interfaz de un videojuego, la parte iconográfica está realizada con vectores. Totalmente, precisamente para que tengan adaptabilidad a pantallas y las resoluciones no se comprometan. Entonces las interfaces gráficas regularmente gozan mucho de los contenidos vectoriales. Bocetos para aplicaciones o sitios web, diseño de marcas. Las marcas, los formatos que se manejan para los logos, las marcas, es el formato vectorial. Ustedes nunca le van a pasar, o sí, de hecho eso es lo que más pasan. El cliente pasa una imagen en mapa de bits y quiere que, pues, pasa un logo en JPG. ¿Y qué pasa si ustedes necesitan agrandar ese logo? No van a poder trabajar con él. Y más si quieren trabajar con fondos de otro color y demás. Entonces, para las marcas siempre se tiene que trabajar en formato vectorial. Y las marcas globales, pues son las que de alguna forma pueden dar un mejor ejemplo de eso. Entonces, marcas como, miren que las marcas más grandes realmente tienen logos muy sencillos, ¿ya? Entonces tenemos, por ejemplo, Sony, tenemos Samsung, el mismo Apple, ¿no? Una letra, Windows, Coca-Cola, que a pesar de ser una letra pues muy caligráfica, al final no tiene mucho detalle, pero ustedes van a ver el logo de una panadería de barrio y tiene la ilustración de un chef, ¿cierto? Con el sombrero, sombras detrás, espigas, brillos y efectos, una cantidad de elementos que al final es muy difícil de aplicar a nivel, digamos, de desarrollo vectorial. Entonces, por eso la estética de las marcas es en un alto porcentaje dominada por las características de los vectores, o sea, colores planos, limpios, sin mucho detalle, precisamente pues para poder tener aplicaciones en todos los formatos. Para diseño de impresos, folletos, carteles, libros, revistas, tarjetas, o sea, para todo. Para objetos 3D, ya les hablé que básicamente los objetos 3D son vectores, pero tienen además de X y Y una tercer eje que sería el Z, ¿no? El de la profundidad, y pues eso es lo que nos conforma las geometrías tridimensionales. Para assets o recursos de videojuegos y texto e infografías, lo que les mostraba ahora, ¿no? O como en la parte ya de representación gráfica de la información se utiliza mucho los vectores. Y bueno, eso pues fue todo por hasta el momento. Ahora sí, chicos, vamos a abrir Illustrator y vamos a empezar a trabajar con la herramienta pluma. Entonces voy a abrir aquí un nuevo documento.
Vamos a trabajar en un documento tamaño carta, ¿ya? Así como si fuera para impreso, no importa. Hoy hagámoslo así porque pues voy a mostrarles básicamente cómo es el funcionamiento. Ya la próxima clase vamos a tener la oportunidad en el ejercicio ir aplicando todo lo que hemos aprendido. Entonces, un documento nuevo, Letter, vamos a crear una hoja tamaño carta. Bueno, vamos abriendo el programa. Mientras tanto, mientras les abre, prestemos atención a lo que les voy a explicar. Bueno, quiero que presten atención simplemente, no vayan a mover nada, no tienen que seguir lo que yo les voy a mostrar. Ahora lo vamos a hacer porque vamos a subletear un loguito. Entonces, un icono. Bueno, hoy vamos a trabajar con esta herramienta que se llama Pen Tool, la herramienta sería como pluma, ¿no? Pen Tool. La activan con la tecla P. Y quiero mostrarles cómo funciona esta herramienta. Esta herramienta funciona de la siguiente forma. Ustedes tienen que ir creando puntos. Miren, doy un clic, se me crea un punto. Y así como en el sistema de Sketchpad de Sutherland, ¿no? Que yo ubico un segundo punto y se me hace una trayectoria ahí como una previsualización. ¿Se está viendo lento, chicos? En mi caso no, eso lo veo bien. ¿Se está viendo bien? Bueno, listo. Prestemos atención que es muy sencillo. Simplemente quiero que entiendan la dinámica. Entonces miren que yo puedo crear cuantos puntos yo necesite simplemente dando clic, ¿no? Y puedo crear la forma que yo quiera. Simplemente uniendo punticos. Miren que la herramienta no se desconecta, ¿no? Solamente con puntos. Con un solo clic, con una sola mano incluso, miren todo lo que estoy haciendo. Eso sí, los gráficos vectoriales siempre, para evitar errores, siempre deben estar totalmente cerrados. O sea que en el punto donde iniciaron, exactamente en el punto donde iniciaron, deben terminar. El programa les va a mostrar una bolita y quiere decir que ahí ya queda cerrado. Entonces, miren lo que hice con la herramienta pluma, simplemente uniendo puntos y ya pues vamos a tener un relleno donde tengo, pues como pueden ver, una forma, ¿ya? Si quieren vayan aplicándolo, pero me interesa más que presten atención. Entonces, así funciona la herramienta pluma. Vamos uniendo puntos y al final, donde empezamos, debemos terminar. A pesar de que funciona, o sea, yo podría dejar el gráfico, por ejemplo, así inconcluso. Miren que no está unido y si yo lo coloreo, pues él lo va a pintar. Pero miren que aquí pues voy a tener un error, ¿ya? Porque miren que no tengo contorno. Si le quito el contorno, pues bueno, no pasó nada, nadie se va a dar cuenta. Pues sí, pero luego pasa que exporto esto a Photoshop o lo exporto a After Effects y necesito hacer un morphing con los nodos y ahí voy a tener problemas. Entonces por eso la recomendación es que todos esos vectores siempre estén cerrados, ¿no? O sea que se vea tanto el contorno como el relleno, porque el contorno yo también pues lo puedo modificar, ¿no? Y hacer pues de pronto algún ajuste o algo que necesitemos. Voy a mirar el chat en este momento. Me dice tu internet, no. Y dice, con clic sostenido distorsiona, ¿no? Vamos a ver qué más podemos hacer. Distorsiona no, sino que nos sirve para crear otro tipo de formas. Entonces voy a volver a colocar esto en 1. Y elimino. Ahora presten atención a esto. Si hoy dominamos esta herramienta, ya ustedes van a estar en capacidad de vectorizar lo que le pongan. Cualquier cosa que le pongan, ya ustedes van a poder vectorizarla. Entonces, ojo, ¿no? Si damos clic, siempre vamos a estar desarrollando rectas. Siempre. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, chicos?
si yo, o sea, cada que doy clic genero rectas, diagonales, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando yo quiero generar una tangente o una curva? ¿Ah? ¿Cómo lo haríamos? Si queremos generar una curva, nos vamos a ubicar en un punto, pues un punto final, y vamos a dar clic sin soltar, o sea, clic sostenido. Y si empujamos hacia arriba o hacia abajo, vamos a generar una curva. ¿Correcto? Entonces miren que yo puedo estar trabajando en líneas y en algún momento, se me ocurrió dar una curva. Y puedo seguir generando curvas. Miren que aquí funciona intuitivo. Él me dice, como empezaste a hacer como una media curva, entonces, bueno, yo te la completo y aquí la puedes terminar. Miren que el programa me genera una curva. Si yo quiero generar una curva, pues bueno, simplemente lo pongo acá y ya está. Y continúo haciendo mi gráfico. ¿Ya? Pero ¿qué pasa en algunos casos en los que yo tengo una tangente? Miren que la estoy creando igual, hagan ahora en la prueba. Pero resulta que yo no quiero seguir con una curva. Yo quiero que eso se me vuelva otra vez una recta. Y este datico sí prestenle atención, que si dominan esto ya ustedes están, mejor dicho, más del otro lado que otra cosa. Esto es lo que hay que dominar. ¿En qué momentos creo una tangente? ¿En qué momentos sigo creando curvas? ¿O en qué momentos genero una tangente y ya no quiero seguir con una curva? Por ejemplo, aquí yo ya no quiero una curva, yo quiero una recta. Entonces, si ustedes quieren seguir generando rectas, deben devolverse al punto final. Y miren que va a aparecer un iconito como una especie de flechita, con unas líneas, que significa que vamos a generar vamos a convertirlo en esquinas, ¿no? En anchor point, de anchor point to corner, ¿no? Entonces, si yo me paro aquí, miren, simplemente con pararme aquí, no estoy moviendo nada raro, me va a aparecer ese iconito y si le doy clic, me va a desaparecer ya la tangente y miren que puedo continuar generando líneas. Y cuando quiero una tangente, pues simplemente empujo y ya está. Hagan la prueba, chicos, a ver cómo les va. Y para probarlo, vamos a hacer un ejercicio muy rápido en lo que queda de clase. Vamos a buscar el logo de Twitter. Porque es muy buen ejemplo por las formas que tiene, ¿no? Tiene círculos, necesita medias, necesita en algún momento convertir a rectas y demás para continuar. Entonces, vamos a descargar el logo de Twitter, ya se los comparto si quieren por aquí, por el chat del... Miren, estoy copiándolo, les voy a compartir la URL. Tengo el Twitter, está bastante grande. Lo copian y lo pegan, ¿no? Simplemente copian y pegan. Ya les comparto la URL. O se meten a Google y le dicen Twitter logo y ya. El primero que encuentren. Aquí se los comparto de todas formas. Ahí se los acabo de compartir. Entonces, bueno, voy a borrar lo que está acá. Y vamos a siluetear el logo de Twitter, ¿ya? Utilizando la herramienta pluma. ¿Listo? ¿Ya lo pegaron, niños? ¿Ya lo pegaron? ¿Ya están conmigo? ¿Cómo se pega? Simplemente copy, paste, o sea, clic derecho, copiar en el navegador. O si quieren, descargan la imagen y también la pueden arrastrar acá, ¿no? Y le dan comando B acá y ya lo pegan. Como pueden ver, esa es una imagen en PNG, o sea que no tiene fondo, ¿no? Mírenla, miren que no tiene fondo. Entonces, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar como a introducirnos
en el trabajo por capas, ¿ya? De que podemos trabajar por capas. Aquí pues no necesitamos las capas porque pues es una forma sólida, no tiene otros elementos como para que eh, dé motivos para generar con capas. Pero quiero de todas formas trabajar con capas para que esta imagen de referencia la dejemos bloqueada. Ya la dejemos bloqueada. Ya ustedes saben que podemos bloquear, pues simplemente seleccionamos Object y aquí donde dice Look, ¿no? Bloquear. Podremos bloquear y demás, pero vamos a hacerlo con las capas. Bueno, ¿qué son las capas? Primero empecemos por ahí, ¿no? Entonces, bueno, debido a su rendimiento eficiente en la red, su contenido se está compartiendo a una resolución menor y a los usuarios puede resultar difícil leer el texto. Bueno, creo que no, ¿cierto? Pues bueno, no estamos trabajando con texto, pero están viendo bien aquí mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Vale, gracias. Bueno, ya tenemos todos el logo de Twitter, entonces ahora vamos a buscar acá en Windows. Vamos a buscar una ventana que se llama Layers o capas. Si lo tienen en español les va a aparecer capas. Dice entonces Windows, Layers o capas. Es probable que también les aparezcan las capas acá de pronto en los iconos que están aquí. Si no les aparece, entonces Windows Layer. Recuerden que cuando no vean una ventana, ustedes la abren por acá por Windows. Simplemente le cliquean en Layers o la que necesiten y se me va a abrir esta ventana donde, como pueden ver, aparece una pestañita que dice Layers. Aparece aquí una representación en miniatura de lo que estamos viendo en esa capa y aparece además algo que dice Layer 1. Por defecto siempre estamos en una capa, en la Layer 1. Voy a darle doble clic y voy a ponerle otro nombre porque es importante darle un nombre a cada capa para que sea más fácil luego reconocerlas, incluso hasta buscarlas. Y voy a colocarle a esto referencia. ¿Ya? Simplemente le pongo ahí de que es una imagen de referencia. Ahora, ¿cómo funciona el tema de las capas? Eso funciona como ir colocando pisos, ¿no? Como un elemento encima del otro y pues a mí siempre me gusta explicarlo de la siguiente manera. Entonces piensen en un sándwich o en una hamburguesa, ¿no? Donde uno empieza a armarla por capas. Uno empieza, bueno, lo primero que tengo que poner es el pan, ¿cierto? Esa es la primera capa. Uno no empieza colocando primero la carne y luego el pan, no. Primero hay que colocar el pan que está además cortado con la meseta hacia arriba, ¿cierto? La media luna. Y luego, digamos, bueno, vamos a poner, no, yo qué sé, la lechuga. Eso ya sería una nueva capa. Entonces, capa 1, capa 2, ¿no? Y luego, ¿qué le pongo, no? Pues pongámosle el queso. Unos trozos de queso. Luego, ¿no? Pongámosle unos tomates. Luego pongámosle la carne. Una carne Angus bien, bien chévere. Que una doble carne, yo qué sé. Entonces, bueno, todo lo que tenga que colocarse. Y por último, digamos, no, listo, ya cerremos la hamburguesa con el
trozo de pan que está acá en la parte superior, ¿no? Bueno, para hacer este sketch utilicé esta herramienta que se llama Paintbrush, ¿no? Simplemente como una... Entonces, bueno, ¿qué corresponde aquí con el ejemplo de la hamburguesa? Básicamente es esto, ¿no? Que pues esta sería la capa 1, esta sería la capa 2, esta sería la capa 3, la capa 4, 5 y 6 para hacer ese elemento entre cada uno de los componentes. Entonces, la próxima clase con el ejercicio que vamos a desarrollar, pues vamos a interpretar mejor esas capas. Sobra decirles que, o no sobra decirles, sino que es importante decirles que depende de lo que ustedes estén haciendo. Yo, por ejemplo, cuando estoy trabajando imágenes, infografías, cosas así, pues muy ilustrativas, no trabajo por capas. Realmente yo trabajo por capas cuando sé que lo que estoy haciendo lo voy a trabajar más adelante. Necesito esas propiedades de capas en After Effects para hacer animaciones de fondos o cosas así. O cuando estoy preparando un archivo para, de pronto para impresión, ¿no? Para mandar, digamos, un empaque, una plegadiza, donde regularmente en unas capas se ponen las plantillas de corte o de forma que tiene el impreso y el diseño va en otra capa, básicamente para eso, ¿no? A veces, bueno, como les digo, depende de lo que se vaya a hacer. Pero entonces aquí, miren, tenemos la capa de referencia, ahora vamos a crear una nueva capa. ¿Cómo creamos nuevas capas? En esta ventanita vamos a ubicar una cajita que dice más, que dice Create New Layer. Le vamos a dar crear una nueva capa. Y se nos va a crear una capa justo encima de la capa en la que estemos parados. Me aparece Layer 2, a esta la voy a llamar Silueta. Y ¿qué voy a hacer con la referencia? Miren que al lado izquierdo de la caja aparecen unos ojitos. Esto significa que yo puedo esconder en cualquier momento un gráfico, ¿no? Puede ser útil. Con la referencia vamos a presionar la segunda cajita donde aparece un candado. Entonces lo estamos bloqueando y miren que ya no vamos a poder seleccionarlo. Si quisiera volverlo a seleccionar tendría que quitar el candado. Entonces si en algún momento ustedes están trabajando en un vector y no pueden mover algo, probablemente sea que esté bloqueado en las capas, que es muy distinto a estar bloqueado como objeto en el espacio, ¿no? Como lo habíamos visto antes. Estamos, chicos, ya todos identificaron la capa de layers, tienen el Twitter, contéstenme en el chat, digan sí, 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 vamos con usted, pues estoy perdido. El que tenga dudas, no dude en responder, en preguntar. ¿Vamos bien, muchachos? ¿Qué dicen? ¿Vamos, van conmigo? Listo. ¿Y el resto? Si quieren, levanten manito, den una señal de vida. Sí, bueno, gracias, Steven, Julieta. ¿El resto están corchados? Vamos bien. Juliana, Francisco, muy bien. Camila. Bueno, los demás espero que ese silencio sea porque están así, no, esto yo estoy sobrado, yo no necesito, no mentira, sí necesito aprender bastante. Bueno, entonces chicos, vamos, ahora sí nos vamos a la capa de silueta y vamos entonces ahora con la herramienta pluma a siluetear a nuestro amigo Twitter. Vamos a ver cómo nos va. Silencio de concentración, vale, sí, sí, tienes toda la razón. Niños, entonces, siguiente paso. Ahora el reto es que vamos a redibujar lo mejor posible la silueta de Twitter y vamos a cerrar. La pregunta es, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde se empieza, muchachos? Los escucho, a ver qué dicen. Por un posible nodo, ¿Por dónde? ¿Por dónde? las esquinas, ¿no? Sí, y lo que dice Shelton, por donde uno quiera. Realmente
Empiecen por donde uno quiera porque al final pues todos los puntos vamos a crearlos. Pero lógicamente es mejor siempre, pues donde quiera que vayan a empezar, pues hay que buscar la esquina más próxima, ¿no? Como lo decía Julieta y como lo dice, eh, bueno, como lo decía Julieta, por donde quiera y por las esquinas, ¿cierto? El lugar que ustedes quieran, pero entonces, si yo quiero empezar por el pico, entonces me centro en uno de los puntos o límites, o la cabeza, o por acá. Entonces ya depende de ustedes. Yo voy a empezar desde aquí, desde la línea más larga, ¿no? Otros podrían empezar desde esta. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Lo importante es que vamos a estar creando tangentes de la siguiente forma. Lo voy a repetir cuantas veces sea necesario. Entonces presten atención, niños. Creo un primer punto. Aquí. Bueno, lo primero antes de empezar, verifiquen el color del contorno. Entonces, relleno apagado porque vamos a siluetear. No queremos... ¿Qué pasa si yo tengo un relleno y voy silueteando? Que a medida que voy creando puntos, miren que el relleno me va como tapando algunas zonas. Entonces no es recomendado. Entonces, si vamos a siluetear, simplemente relleno ninguno y stroke. Vamos a seleccionar, bueno, a veces una línea gris, una línea negra, como ustedes quieran. Entonces lo dejan así, la lineecita negra y sin relleno. También lo pueden ubicar acá en la parte superior, ¿no? Relleno ninguno y la línea ponen aquí el color negro. Bueno, de esta forma ya podemos empezar a siluetear con la tecla P, ¿no? Entonces, atención, clic aquí y clic al final. Empujo hasta dar una forma similar. Si no les queda perfecto, no hay problema, luego lo podemos editar. Ahí creé mi primera forma. Ahora, miren lo que me está diciendo el programa. Dice, uy, ¿usted va a seguir con una curva hacia la inversa? No, entonces ya sabemos, me devuelvo a este punto, clic, y vamos a ver qué pasa si yo soy ambicioso y me voy hasta acá, hasta donde empieza el pico. Y clic sostenido. Miren que la curva no me va a dar. ¿Sí ven que no me va a dar? Y va a ser muy difícil que me dé esa curva así como la estoy creando. Entonces, quiero que interpretemos lo siguiente. Presten atención aquí. Pausen un momentico lo que estén haciendo. Ustedes pueden dejar hasta donde dejaron, hasta donde quedaron, que luego con la misma herramienta, desde ahí pueden arrancar. En los vectores y en los graficadores, cualquier graficador, cualquier software graficador, interpreta lo siguiente. Las curvas están conformadas por 3 puntos, o sea, algo así. ¿Ya? Como mínimo debe tener 3 puntos. Si una curva tiene más de 3 puntos, está algo un poquito como sobre, o sea, como que no es necesario, ¿no? No es necesario tener más puntos. Entonces, a veces nos encontramos vectores que han pasado por un proceso a veces de vectorización que tienen muchos punticos, pues no, regularmente la simplicidad es esta. Cada curva va a tener 3 puntos y por eso el círculo tiene, pues tendría 4, ¿no? Es como el cuadrado prácticamente. Entonces, según este principio, si yo lo aplico en la creación de algunas formas, porque miren que aquí se nota que hay un círculo perfecto. La cabeza de Twitter es un círculo perfecto. Miren lo que si aquí lo pongo. En algún momento se me va a aproximar con un círculo. En algún momento se va a aproximar. Entonces, yo acabo de crear esta línea. Miren que puedo volver en cualquier momento con la herramienta Pen Tool. Y lo que hago es que no voy a proyectar hasta acá, sino que me voy a imaginar el punto medio, más o menos hasta aquí, hasta la mitad. O sea, cuando quieran un círculo más bien perfecto y que lo puedan controlar bien, para poder tener los puntos de control apropiados, tiene que tener 3 puntos. Entonces me paro aquí, más o menos en la mitad, hago la forma y luego lo completo. Miren que el programa me puede incluso hasta ayudar, pero si no estoy seguro, yo recomiendo devolvernos para volver a crear la recta y más bien llego hasta este punto y ahí sí completo.
y continuamos. Me devuelvo, miren que la clave está en devolverse al último clic para que se nos vuelva la línea recta, poder generar fácilmente las curvas. Me devuelvo. Hagan este intento, chicos, si ya lo dominan, ustedes, mejor dicho, van sobrados. Por aquí dice Shelton, ya terminé, perfecto, vale, súper. Y espero que te haya ido bien, sobre todo entendiendo esta parte. Entonces vamos a terminarlo. Miren acá, si tienen alguna duda, pongan atención nuevamente lo que estoy haciendo, ¿no? Me devuelvo siempre a los puntos finales. Y vamos a tratar de que nos quede lo más preciso posible. Si alguna línea no les quedó precisa, no importa, la podemos modificar luego con la herramienta de selección directa. Ahora les muestro cómo. Ahora vamos a ver aquí, miren que aquí va a pasar exactamente lo mismo en el cuerpo, ¿no? Más o menos aquí en la mitad. Marco el punto medio de la tangente y aquí me devuelvo. Traten de que no les vaya a quedar mordido, ¿no? Que les quede geométrico. Nuevamente, miren que tengo que devolverme todo el tiempo. Si ya ustedes siluetean a Twitter, ya siluetean lo que les pongan. Ya es un tema pues del nivel de detalle que tenga cada ilustración. Entonces, chicos, a veces pasa mucho pues en la parte, cuando uno está ya desarrollando proyectos profesionales, que un cliente te pasa un logo en Word, por ejemplo. Entonces, cuando tú abres el Word, pues Word no guarda vector, Word guarda texto y guarda imagen en mapa de bits. Entonces, ¿qué toca hacer a veces si uno está haciendo algún diseño o algo específico para una marca? Le toca redibujar el logo. Muchas empresas no guardan los logos en vectores o los hicieron por allá en los años 80, en los años 70, que se los hizo un primo, un familiar, lo que sea, y no tienen un logo en vector. Entonces, ¿qué toca hacer? Toca redibujarlo. Y ese redibujado se llama este proceso de vectorización que estamos haciendo. Aquí estamos haciendo una figurita como es un Twitter, pero imagínense cuando estamos haciendo, por ejemplo, una letra, una tipografía. Vaya usted, vectorice una letra como la A, como la R, por ejemplo, y que tienen unas formas, ya es algo un poco más complejo y tiene que quedar muy bien. Es un trabajo ya muy exhaustivo. Que si queda mordido, eso se ve mal, porque una letra se tiene que ver perfecta. Y bueno, creo que aquí termino. Vamos a ver si me da la curva aquí. Creo que sí. Bueno. Entonces miren, chicos. ¿Cuántos puntos utilicé? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 puntos conforman el logo de Twitter. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, miren aquí fue un poquito impreciso? No me quedó tan perfecto, está como un poquito desfasado. Entonces, ¿qué hago? Selecciono la línea y nos vamos a la herramienta de selección directa y ustedes pueden mover el nodo. Miren, esto es lo interesante. Pueden mover el nodo y con las palanquitas que tiene cada uno de estos nodos, miren que ustedes pueden redistribuir la proyección de una curva y de esas tangentes. Entonces, ahí ya tenemos todos los puntos de control necesarios para hacer ajustes en nuestros gráficos. Entonces, usen las palanquitas, ¿ya? Cuando requieran de hacer esto. Y miren que ahí ya me quedó redibujado de forma perfecta. Si yo corro la línea, pues podemos comparar. Miren el Twitter. Y si quiero el mismo color, alguien preguntaba el otro día, profe, si yo quiero sacar el color de una fotografía, ¿un color lo puedo hacer? Sí, mira que este Twitter es un mapa de bits. Selecciono mi forma y con el cuentagotas selecciono el azul y ahí ya tengo exactamente el azul. Y este Twitter ya lo puedo volver grande, pequeño y va a gozar de todas las propiedades que tienen los vectores. Chicos, hasta aquí. ¿Alguien necesita que vuelva a repetir este proceso o cómo les fue? Por favor, levántenme la mano quienes superaron la prueba. O sea, quienes van bien. El que tenga dudas no le dé temor, chicos. Para eso estamos. Muy bien. John, Alejandro, ¿quién más? Julieta. Quiero ver las manos levantadas.
Muy bien. Y aprovecho para empezar a hacer llamado a lista. ¿Alguien tiene dudas, muchachos, para proceder al llamado a lista? ¿Está claro? ¿Ya ustedes saben hacer rectas y curvas con esa herramienta? Ese silencio, bueno, yo lo voy a interpretar como un sí. Igual la próxima clase vamos a trabajar. Bueno, vamos a trabajar con esta herramienta. Vamos a hacer un póster. Cada uno va a seleccionar un póster. De pronto les traigo más póster que vamos a precisamente hacer un proceso de vectorización, donde nos pasan una imagen y tenemos que dejarlo igualito. O sea, dejarlo igualito a la imagen que nos pasó el cliente, por así decirlo. Bueno, entonces chicos, voy a abrir la lista. Llamo a cada uno, me contestan, abren el micrófono. Y creo que ya con eso terminaríamos hoy. Bueno, por acá. Bueno, hoy siendo 17 de febrero, voy a hacer el llamado a lista. Marco Antonio Acosta. Presente, profe. Ok. Daniel Vanguero. Presente, profe. Ok. Michel Chavarría. Presente, profe. Julián Durán. Presente, profe. Tatiana Espinosa. Presente, profe. Jonathan García. Presente, profe. Vale. Alejandro Gómez. Presente, profe. Alex Guzmán. Alex. Alex Guzmán no está, no responde. Steven Higuera. Presente, profe. Julieta Lara. Presente, profe. Juliana Loaiza. Presente, profe. Muy bien. José López. Presente, profe. Camila López. Presente, profe. Francisco Mejía. Presente, profe. Andrés Montealegre, que no podía asistir, me mandó por ahí un mensaje. Camilo Osorio. Presente. Farid Prado. Presente. Nicole Ramírez. Presente, profe. Juan Felipe Salazar. Presente, profe. Y Shelton Telac. Presente, profe. Bueno, muchachos, entonces, listo. Pues eso sería todo por hoy. La próxima clase, la invitación entonces a trabajar, a aprovechar el espacio de las 2 horas de clase, es tiempo suficiente para por lo menos dejar en gran parte la tarea. Bueno, entonces, si son juiciosos, pueden pasar de pronto fin de semana sin tarea.
Si no, pues bueno, igual van a tener tiempo hasta el próximo martes, el próximo miércoles para presentar el trabajo. Y recuerden que tienen tiempo hasta hoy, a las 12, de entregar la tarea. Ya por ahí he visto algunos que han entregado los trabajos y bueno, ya abriremos un espacio para compartir esos trabajos que ustedes están presentando. Y bueno, que pasen un feliz resto de día, muchachos, que estén bien. Nos vemos el viernes. Chao, chao. Vale, profe, muchas gracias. Hasta luego. Chao, profesor.